Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, en este programa donde exploramos este trípode que es el depósito de la fe, la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y el Magisterio Santo. Y vamos explorando diferentes temas que nos ayudan a entender, a comprender, a profundizar nuestra fe. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Iglesia, pero específicamente sobre los ministerios y los carismas dentro de nuestra Iglesia. ¿En qué consisten? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se ejercen? ¿Cómo los tiene estructurados la Iglesia según la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el Magisterio Santo? Gracias por estar con nosotros. Pues bien, tenemos que reflexionar en estos temas que son de carácter eclesiológico, es decir, estudiamos lo que es la Iglesia, profundizamos en la lógica y en el pensamiento de lo que es la Iglesia. Eso se llama eclesiología. La reflexión sobre los ministerios y carismas en la Iglesia permite comprender la estructura misma de la comunidad cristiana que somos todos los creyentes. ¿Cómo es nuestra misión en el mundo? ¿Cómo es nuestra vida propia interna y hacia afuera? Misión. ¿Cuál es también nuestra identidad? A partir de la enseñanza del famoso Concilio Vaticano II en los años 60, especialmente en la Constitución llamada Lumen Gentium, en español, la luz de las gentes, la Iglesia se entiende como, atención, comunidad de comunión, una comunidad que ejerce la común unión entre todos los creyentes, donde diversos dones y servicios se articulan para la edificación de este pueblo de Dios, término que ya hemos hablado en anteriores programas. En esta perspectiva, la Iglesia no puede comprenderse únicamente desde la estructura jerárquica, ni tampoco como una especie de espontaneidad carismática. Me inspiró, entre comillas, el Espíritu Santo y se me ocurrió hacer este templo, esta comunidad. No, sino desde la integración dinámica de ministerios, servicios y carismas, dones del Espíritu. Ambos, ministerios y carismas, están suscitados por el Espíritu Santo y como están orientados también a lo que es el bien común. La manera en la cual sabemos que estos dones y carismas son del Espíritu Santo es porque nutren a la Iglesia, es porque están al servicio de la común unión de la Santa Madre Iglesia Católica. El modelo último de todo ministerio es Jesucristo. Todo servicio tiene como norte y como ejemplo a Jesús de Nazaret, cuya vida entera fue un servicio, en griego diaconía. Su misión reconciliadora, manifestación especialmente en la forma en que murió, entregó su vida y su resurrección. Se convierte en el fundamento de toda forma de servicio en la Iglesia. Desde esta perspectiva cristológica, donde ponemos a Cristo en el centro de nuestro ministerio, se desarrollan los diversos ministerios hacia afuera, es decir, nuestros carismas, las formas de servir, las formas de vida que constituyen la riqueza espiritual y pastoral del pueblo de Dios. En primer lugar, vamos a hablar qué es esto de carismas y ministerios en la Iglesia primitiva, es decir, en la Iglesia de las primeras décadas. Bien, las iglesias apostólicas fundadas por los apóstoles y los primeros discípulos de los apóstoles. Que estas comunidades, como ya hemos dicho, fundamentalmente
son muy importantes. Pertenecen y son el núcleo de esta tradición apostólica. Desde los comienzos, el cristianismo se percibe una gran diversidad de dones y servicios dentro de la comunidad creyente, y ejemplo de esto lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, que es cuando Lucas, el evangelista, recobra y hace una especie de resumen de la vida de estas primeras comunidades fundadas por los apóstoles. En primer lugar, tenemos la diversidad de ministerios en torno a Jesús. Jesús, en primer lugar, como lo vemos, llamó a sus discípulos a seguirle y a participar de su misión. Dentro de este grupo aparecen diversas formas de participación. En el momento dice que llama y selecciona a los 12, y en otro momento selecciona y los llama a apóstoles. La selección de los 12 no es exactamente la misma de los apóstoles. Comparten, por supuesto, personajes, pero no son exactamente lo mismo. Los 12 son estos elegidos personalmente por Jesús, con un carácter simbólico que representa estas 12 tribus de Israel que encontramos en el Antiguo Testamento. Esto llamar a los 12 tiene entonces una carga simbólica. Lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Evangelio según San Marcos. Luego están los denominados los apóstoles, testigos autorizados de la vida, muerte y resurrección de Cristo, cuyo testimonio se convierte en fundamento de la iglesia. He aquí lo importante también de los apóstoles. Testigos autorizados de su muerte y resurrección, y su testimonio se convierte en fundamento de la iglesia. Estos grupos manifiestan que desde el inicio el seguimiento de Cristo implicaba 3 cosas fundamentales: misión, testimonio y servicio a la comunidad. Luego también tenemos no solamente la diversidad de ministerios, sino los carismas suscitados por el Espíritu Santo. Las cartas paulinas muestran una gran variedad de carismas otorgados por el Espíritu Santo, reconocidos por la Iglesia e incluso también jerarquizados por San Pablo. Estos dones aparecen descritos en varias listas: la carta de los Romanos, los cartas de los Corintios, etc. Vamos a contemplar algunos textos de estos. Por ejemplo, la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. San Pablo. En los Efesios nos dice en el capítulo 4, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la primera carta del apóstol San Pedro encontramos que él dice que cada uno se ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido. Es decir, que los carismas no sabemos que es propiamente mío, está dado para darlo, da el Espíritu para darlo a los demás. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 798, nos dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el principio de toda actividad vital y verdaderamente salvífica en cada una de las diversas partes del cuerpo. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, la diversidad se tiene que contemplar en una palabra clave: discernimiento. El apóstol Pablo insiste en que todos los carismas deben ordenarse en la edificación de la comunidad cristiana, teniendo como criterio fundamental y supremo el amor, la caridad, el servicio. Los ministerios están instituidos por la comunidad. Bien, además de los carismas espontáneos, la iglesia primitiva aparecen también ministerios instituidos por designación eclesial, es decir, la iglesia designa estos ministerios, los administra y tiene esa autoridad para hacerlo. El ejemplo perfecto es cuando encontramos en los Hechos de los Apóstoles la creación y designación de los diáconos, donde es la misma comunidad donde elige a personas concretas
para un servicio específico y se realiza bajo la imposición de manos, muy importante. Este hecho se manifiesta como la Iglesia comienza a organizar estos dones del Espíritu dirigidos a ministerios, los carismas dirigidos a ciertos ministerios. Eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los presentaron a los apóstoles, que oraron e impusieron las manos sobre ellos. Hechos de los Apóstoles 6, 3, 6. Y por último, ¿cuál es esta relación o diferencias entre carisma y ministerios? Esto lo vamos a contemplar cuando volvamos de nuestro espacio publicitario. En breve volvemos con muchísimo más de Su Corazón en Llamas aquí en Santa Mónica Radio. Permiso. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV+. Fortalece tu fe, participa y gana. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. En Zona Jara, con las juventudes Agustinos Recoletas. Todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Ya estamos de vuelta en Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad, en su Santa Mónica Radio.
Y en el día de hoy estamos hablando sobre los ministerios y carismas en la Santa Madre Iglesia. Para resumirlo, vamos a decir que los ministerios son estos servicios orientados a la comunión de la Iglesia. Los carismas son los dones del Espíritu Santo que también están orientados a la construcción y servicio de la Iglesia. Los ministerios están al servicio de la comunión. Los ministerios están justamente en esta dinámica de estar en pro de la comunidad. Aquí entran los ministerios sacerdotales, los ministerios también de servicio, los ministerios de catequesis, etcétera, canto, y valga usted decir cuántos muchos más. Los carismas es algo más personal, unos dones que el Espíritu ha suscitado en cada uno de los miembros y que están en pro del servicio de la comunidad, bien sea para enseñar, bien sea para profetizar, bien sea para dirigir o liderar, o muchísimas otras más. Vamos a aterrizar esto hablando de cuáles son la relación que hay entre carismas y ministerios, porque parecen ser muy similares, casi exactos, pero en realidad no lo son. Teológicamente, el ministerio puede entenderse como el reconocimiento oficial que hay un carisma, mientras que los carismas son dones del Espíritu para el bien de la comunidad. Es decir, los ministerios son como una especie de oficialización de una tarea, mientras que los carismas tienen como esa especie de gran apertura, bien, que se pueden ir descubriendo con el tiempo, se pueden ir generando con el tiempo. Tengamos un ejemplo, el don de la reconciliación, lo tenía mucho Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia tenía el don de reconciliar a la gente involucrada en un conflicto, o el don de interpretar realidades divinas o realidades espirituales. El famoso don de lenguas, que necesita alguien que interprete ese don de lenguas. Muchísimas otras más, realmente. Pero los ministerios son esa oficialización, el reconocimiento oficial de que existe un carisma y se va a ejercer de tal manera. Algunos de ellos, de estos carismas, reciben un reconocimiento institucional para asegurar la vida en la misión de la Iglesia. Para ello, no existe oposición entre ambos. El mundo carismático es mucho más amplio que el ministerial, pero todo ministerio auténtico tiene su raíz en un carisma. Ambos son ordenados al mismo fin, la edificación de la Iglesia en unidad y en el amor. Los carismas, por lo tanto, son los ministerios, no se oponen entre sí, sino que se complementan. Uno solo es en el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia, según la riqueza y diversidad de ministerios. Lumen Gentium número 7. En segundo lugar, ya teniendo en claro los ministerios y carismas, vamos a hablar de el ministerio en la Iglesia. La Iglesia participa del sacerdocio universal de Cristo, todos dirigidos a ese mismo sacerdocio, quien realizó su misión como servicio de reconciliación entre Dios y la humanidad. Desde esta participación surge la distinción entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Hay que distinguir ambos. El sacerdocio común de los fieles, que yo creo que es el más olvidado y es el que también es muy clave para nosotros. Por el bautismo, todos los cristianos participan del sacerdocio de Cristo, sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Esto significa que toda la vida del creyente puede convertirse en ofrenda espiritual a Dios mediante oración, testimonio y caridad. El Concilio Vaticano II recuperó esta dimensión superando una visión excesivamente clerical que había predominado durante muchos siglos y reafirmando la misión activa de los laicos en la Iglesia. Ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta. Esto significa que cada cristiano está llamado a ofrecer su vida como sacrificio espiritual. Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios, nos lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos. El catecismo enseña lo siguiente: Cristo, sumo sacerdote, ha hecho de nuevo un pueblo, un reino de sacerdotes para Dios. Numeral 1546. Ahora, sabiendo que todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo, está la definición que vamos a hablar ahora, que es de el ministro ordenado. Una cosa es el sacerdocio de los fieles y otro es el sacerdocio ministerial, del que vamos a hablar ahora. El ministro ordenado se distingue por haber recibido una autoridad sacramental. Recibió una autoridad sacramental al servicio del pueblo de Dios. No se trata simplemente de una delegación de la comunidad, sino de un ministerio instituido por Cristo y transmitido mediante el sacramento del orden. Los jueves santos es día del ministro ordenado, es el día del amor fraterno, día donde reconocemos que Jesucristo instituyó el sacerdocio ministerial del cual estamos hablando. Esto tiene la finalidad de formar, guiar y santificar al pueblo creyente cristiano. Esa es la misión del sacerdote ordenado. Como el Padre me envió, también yo los envío, nos dice el evangelista San Juan en capítulo 20, versículo 21. Y les concedió la autoridad para actuar en su nombre, nos dice también el Evangelio. El catecismo afirma lo siguiente, que es muy importante: Cristo es la fuente del ministerio de la Iglesia, tanto de el sacerdocio de los fieles, de los laicos, como del ministro ordenado. Él lo ha instituido y le ha dado una autoridad y misión. El ministerio no surge simplemente por iniciativa humana, no. Nadie puede darse a sí mismo la misión, sino que debe recibirla de Cristo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 875. Y la Iglesia es quien lo da porque tiene la autoridad para dar ese ministerio. Ahora, dentro de estos ministerios ordenados está la Sagrada Potestad y el triple ministerio. ¿Qué significa esto? Bueno, la Sagrada Potestad es esta especie de el triple munus de Cristo, la triple manera de ejercer este ministerio, que es enseñar, santificar y pastorear. Enseñar es el modo profético, santificar es el modo sacerdotal y regir es el modo real de la realeza. Estas funciones reflejan la misión misma de Cristo y expresan el carácter de servicio del ministerio dentro de la comunidad creyente. Ahora, esta es la Sagrada Potestad, son estos tres modos. Ahora, están los 3 grados del ministerio ordenado, que es el tercero, es el diácono, el segundo es el presbítero y el primero es el obispo. Esos son estos 3 grados del ministerio ordenado. El diácono, el tercero, el segundo, el presbítero y el primero es el obispo. El diácono el que sirve, de la palabra griega, presbítero significa anciano, que es el que realiza esta obra también de pastorear, santificar y enseñar, y el obispo es el primer grado que contempla todo lo que es la suprema visión del sacerdocio de Cristo, que no solamente se llama obispo porque contempla, observa desde arriba justamente su tarea de regir, santificar y enseñar. El Concilio Vaticano II subrayó especialmente la sacramentalidad del episcopado, entendiendo al obispo primero como sucesor de los apóstoles, fundamental. El obispo es sucesor de los apóstoles y principio visible de la unidad de la iglesia local. Recordemos que nuestro obispo es Monseñor Víctor Emiliano Villegas Uclupe y él es sucesor de los apóstoles y principio visible de la unidad.
Los presbíteros son los que colaboran con el obispo en el cuidado pastoral. El presbítero es un colaborador del obispo, mientras que los diáconos ejercen el ministerio específico en un servicio dado. Ayuda a los pobres, catecismo, servicio al altar, etc. El catecismo explica lo siguiente muy claramente, que son extraordinarios o simples y humildes los carismas gracias al Espíritu Santo, y que estos están dirigidos, los ministerios ordenados al servicio de la Iglesia, a ejemplo y raíz de Cristo. Vamos a hablar a continuación del papel de los laicos en la Iglesia, que también es fundamental para nosotros. Lo haremos cuando volvamos de nuestro espacio publicitario En su corazón en llamas, aquí en Santa Mónica Radio. Permiso. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. En Zona JAR, con las Juventudes Agustino Recoletas. Todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Impulsando el saber. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, impulsando el saber. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio. Gracias por estar con nosotros. Y en este día estamos explorando lo que es los ministerios y carismas dentro de la Iglesia. Ya hemos definido qué es esto de ministerios, que es como un reconocimiento oficial más estructurado de los carismas, que son, por supuesto, una vivencia mucho más abierta y que tienen que ser reconocidos por la Santa Madre Iglesia. En estos ministerios está el sacerdocio de los fieles, que es ejercido desde el bautismo, y también el sacerdocio ministerial, justamente dentro de la estructura de la Iglesia. Ahora bien, vamos a hablar del papel
de los laicos dentro de esta estructura de la iglesia, de estos ministerios y carismas. Dentro de la eclesiología de comunión, los laicos no son simplemente receptores de una acción pastoral, sino que también son miembros activos del pueblo mismo de Dios. Su vocación específica tiene un carácter secular, es decir, en el mundo. Están llamados a vivir y transformar las realidades del mundo según el espíritu de la buena nueva, del Evangelio. En este sentido, participan en la misión de la Iglesia mediante diversos ministerios y carismas. Es decir, que el ministerio y el carisma es la manera en la cual el laico participa de la vida, la misión y la comunión de la Iglesia. Algunos de ellos están institucionalizados, como el lectorado, el acolitado, etc., y otros no tan institucionalizados. El Concilio Vaticano II destacó de manera especial la vocación y la misión de los laicos dentro de la Iglesia. Por el bautismo, todos los fieles participan de la vida y la misión del pueblo de Dios y son llamados a colaborar en la edificación, en la construcción del reino de Dios en esta Iglesia. La Sagrada Escritura presenta a la Iglesia como un solo cuerpo con diversos miembros. Más claro no puede ser. Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos diversos miembros, cada uno con su tarea específica y cuya cabeza es Cristo. Ahora bien, San Pablo lo expresa esta realidad de la siguiente manera. Así como un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno es miembro de los unos y de los otros. Es decir, cada miembro dependerá y se articula con otro miembro dentro del cuerpo. Y esto es fundamental para nosotros. De esta manera, los laicos participan activamente en la misión de la Iglesia mediante los dones y carismas que el Espíritu Santo concede por voluntad propia a cada uno de nosotros. Y estos son dones que son dados por el bien y para el bien de la comunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los laicos incorporados a Cristo por el bautismo tienen una misión en el medio del mundo. Los laicos, por su vocación propia, buscan el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales en las cuales se encuentran en el trabajo, en la familia, en la calle, justamente en la vida social, en la vida política también. Algunas veces nos olvidamos y decimos, no, los políticos que resuelvan. No. Tenemos que reclamarles a los políticos que sean buenos cristianos, que esto no es de nombre. Y basta ya de tanto decir, no, es que eso no sería problema mío. No, nuestra tarea en el mundo es también hacer realidad ese reino de Dios, esa buena nueva, en el mundo, en medio de nosotros, en actividades deportivas, en actividades culturales, en actividades educativas, en actividades nuevamente políticas, en actividades haciendo justicia, lo que sea. Mi trabajo, mi profesión es parte de esta vocación, pero no es la vocación completa. Mi vocación es justamente que con los carismas y ministerios que Dios y la Iglesia me ha concedido, yo construya la común unión del pueblo de Dios, el reino de Dios, en donde esté, sea cual sea mi lugar de trabajo o servicio que haga en la comunidad, en la sociedad. En este sentido, la misión de los laicos se desarrolla especialmente en la vida cotidiana, nuevamente, en la familia, en el trabajo, la cultura, la sociedad. Donde estás llamado a dar testimonio del Evangelio. El Concilio Vaticano II subraya esta misión específica afirmando lo siguiente: a los laicos les corresponde, por propia vocación, buscar el reino de Dios tratando y ordenado según Dios
los asuntos temporales. Lumen Gentium numeral 31. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que todos tenemos una vocación, ya lo he repetido 1000 veces, y la vocación se define como la llamada de Dios a estar con Él. Esa es la vocación. Y ahora eso se desarrolla según los carismas que tengas, según tu identidad, según también lo que te rodea, tú vas contemplando y desarrollando en tu vida, en tu cultura, en tu idioma, en la sociedad en la cual te encuentres y también, ¿por qué no?, en los dones que también tú vas desarrollando como persona. Si soy bueno para el habla, si soy bueno para la enseñanza, si soy bueno para las actividades recreativas, si soy bueno para contar, qué sé yo, siendo contable, siendo arquitecto, siendo ingeniero, siendo médico, siendo profesor, siendo lo que sea, siendo albañil, siendo constructor, lo que sea. Pero tú vas desarrollando esa identidad, pero tu vocación la vas conjugando con tu trabajo, la vas conjugando con tu estilo de vida, porque el cristianismo es un estilo de vida. Tu vocación, tu llamada de Dios, a que vayas descubriendo tus carismas, a que vayas descubriendo cuál es tu servicio a la iglesia, tus ministerios. Ahora, todo esto está ordenado o tiene que ser ordenado al servicio de la iglesia. Tiene que estar ordenado a la construcción del reino de Dios y su justicia. Ese es el verdadero laico cristiano y a la cual todos estamos llamados a convertirnos y a direccionar nuestra vida. Esta enseñanza también fue impulsada, ¿por qué no? Y como siempre, por nuestro padre San Agustín, quien recordaba la igualdad fundamental de todos los bautizados con una frase espectacular. Ojo, tiene muchísimo más. Pero hay una frase espectacular de San Agustín que no se la podemos negar, que es: con ustedes yo soy cristiano, dice San Agustín. Para ustedes soy obispo. Con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. De este modo, podemos entender que los laicos, mediante su testimonio de fe y su participación en la vida de la Iglesia, contribuyen activamente en la misión evangelizadora a la construcción del reino de Dios. Porque además no solamente es un trabajo, es nuestro servicio. El trabajo es la forma en la cual nosotros sustentamos nuestro hogar, servimos a la comunidad, tenemos una justa remuneración, etc. Pero eso no todo se puede reducir a un trabajo. La familia, ser buen padre, ser buena madre, un buen hermano, un buen vecino, colaborador, atento, respetuoso, reconocer que no vivo yo solo en la cuadra, en la calle, tengo una comunidad que me rodea. ¿Cómo puedo mejorarla? ¿Cómo puedo compartir con mis vecinos? Este es el servicio y el carisma también. Algunas veces preferimos obviarlo, ¿y no? Siendo catequista, que tenemos una inmensa cantidad de catequistas en nuestras comunidades a las cuales les tenemos una eterna gratitud, porque gracias a los catequistas las comunidades se organizan. Ese es un ministerio. Ese es un ministerio de los laicos. Ese es un carisma de los laicos, ya que ustedes forman parte de ese pueblo de Dios que ayuda a que nuestros vecinos sigan siendo comunidad cristiana. Cumplen una misión fundamental y evangelizadora porque no siempre los ministros, no siempre los sacerdotes podrán estar presentes y son esa especie de ayuda y ejemplo de que la iglesia está construyendo, por supuesto, el reino de Dios y su justicia donde sea que estemos. Por último, vamos a hablar de la vida religiosa en la iglesia. Y esto es bastante interesante porque la vida religiosa, como diría algún formador mío, es de alguna otra manera una de las grandes confusiones que podemos tener. Yo tenía un formador hace mucho tiempo que él me decía, bueno, ¿cómo podemos definir la vida religiosa? Y una manera de definirla, algunas veces decíamos, bueno, es aquellas personas que consagran su vida. Bueno, pero un buen matrimonio cristiano ha consagrado su vida a Dios, su vida matrimonial a Dios. Una vida religiosa
podría ser alguien que reza mucho, ¿vale? Pero mis padres rezan mucho. Hay gente, laicos, que rezan mucho. Su Santo Rosario diario, su misa diaria, su ejemplo del cristianismo diario, su oficio de lectura lo leen y lo contemplan, pero no forman parte de una congregación religiosa. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos definir realmente esta vida religiosa o vida consagrada? Aquellos que usamos un hábito, entramos a una comunidad religiosa y participamos de su vida. ¿Cómo lo podríamos definir? Pues bien, a eso justamente vamos a ir. Vamos a hablar de qué es la vida religiosa dentro de la iglesia y cómo podríamos nosotros contemplarlo y ejercerlo. Lo haremos en breve cuando volvamos de nuestro espacio publicitario, aquí en Santa Mónica Radio. Permiso. La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia. Mujeres que inspiran, mujeres del mundo de hoy. Cada lunes 9:30 de la mañana con la obstetra Carmen Buccelli y Ana María Reyes. Salud, orientación y temas actuales. Santa Mónica Radio, la voz de la mujer de hoy. Historias que abrazan el alma, mi pueblo, volviendo a casa. Relatos, música de nuestra tierra. Cada noche desde las 7 por Santa Mónica Radio y TV+. Identidad que nos une. La pasión del deporte está aquí. La Tribuna, análisis, debate y actualidad deportiva. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Donde el deporte se vive al máximo. Inicia tu día en presencia del Señor. Vive la Santa Misa con nosotros desde la parroquia Santa Mónica de Chota, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. También en Facebook Live, Santa Mónica Radio y TV+, la fe que nos une. Un mensaje para el alma. La otra orilla con el señor Víctor Villegas. Reflexión y espiritualidad. Domingo 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que ilumina. Educar es transformar el futuro. Llega la hora del saber. Orientación, estrategias y formación continua. Martes, 9:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, donde aprender es crecer. El sabor tiene voz. Llega Cusi Cusa, recetas, tradición y secretos que inspiran recuerdos con Alexander Etken. Siente el aroma, escucha la historia, solo por Santa Mónica Radio. Recordar es valorar nuestras raíces, historia y cultura con el historiador Carlos Vigil. Relatos y memoria viva. Viernes, 10 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+. Orgullo de nuestra identidad. Aprende a manejar tu dinero con inteligencia. Educación financiera, miércoles 10 de la mañana, con el magíster Samuel Mejía, ahorro, inversión y emprendimiento. Santa Mónica Radio, construyendo tu futuro. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana, con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+, fe que fortalece. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, cultura que nos identifica. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas,
donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Porque ellos también son familia. Llega el consultorio veterinario martes 9 de la mañana con la doctora Carmen Ajip y el doctor Segundo Estela. Santa Mónica Radio, cuidando a quienes amas. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Y seguimos contemplando esta eclesiología, profundizando qué son los ministerios y los carismas. Y en este último apartado vamos a hablar sobre la vida religiosa en la Santa Madre Iglesia. Entre los carismas surgidos en la historia de la Iglesia destaca lo que llamamos la vida religiosa o la vida carismática, que se ha institucionalizado como una forma particular de seguimiento de Cristo, lo que también llaman en otro momento la vida consagrada. ¿Por qué? Bueno, porque somos personas que consagramos nuestra vida a un estilo y a un instituto específico. En mi caso, a los Agustinos Recoletos, la Orden de Agustinos Recoletos. En primer lugar, la vida religiosa, una de las cosas que la destaca y que la identifica son los famosos votos evangélicos, que son 3: pobreza, castidad y obediencia. Tenemos que recordar que la pobreza no tiene tanto que ver con esa especie de acumulación de bienes, sino que el religioso vive desapegado y en un constante aprendizaje de ese desapegarse de los bienes de este mundo. Los bienes del mundo, los bienes materiales, son nada más esa especie de tránsito, son esa especie de bienes que se tienen que utilizar para la construcción del reino de Dios. Vimos la castidad no como una especie de encerramiento, sino como un amor ordenado. Toda mi dimensión amorosa la ordeno en pro del reino de los cielos. Ordeno mi vida, ordeno mis emociones, mis sentimientos, mi dimensión corporal en pro de la Iglesia, en pro del amor a los demás, en pro de la vida fraterna, la vida de comunión. Es verdad, se renuncia a tener familia, sí, pero es porque yo opto por una vida comunitaria, opto por un estilo de vida que, por supuesto, contempla todo lo que es la construcción del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no contempla tener las dos cosas al mismo tiempo. Centro mi vida en una sola cosa, en una sola familia, que es la comunidad religiosa y la Iglesia. Y el voto de obediencia, que no es obediencia ciega, sino es la escucha de la palabra y voluntad de Dios en el reconocimiento de la estructura jerárquica de la Iglesia y la estructura de la orden religiosa. Está en la estructura jerárquica de la Iglesia, que ya hemos dicho que son el obispo, los presbíteros y todo lo que contempla ello, pero además es la estructura jerárquica dentro del instituto religioso u orden religiosa, en nuestro caso, de la Orden de Agustinos Recoletos. Estamos en esa contemplación, obedecemos lo que contempla la orden y la Iglesia según sus necesidades. Es decir, es ese ir a donde la Iglesia nos necesita. Y es por eso que aquí vemos que en la comunidad religiosa pueden haber no solamente peruanos, sino venezolanos, pueden haber brasileños, pueden haber argentinos, pueden haber españoles, de diferentes nacionalidades, porque se entregan a la misión de la Iglesia. La Iglesia o la misión de la orden religiosa en la Iglesia. Estos 3 votos buscan reproducir de manera más radical el estilo de vida de Jesús y constituyen un signo visible de entrega total a Dios. Esa es la intención, que cuando el religioso se diga que es una persona que está entregada a Dios. Hay un signo visible de una realidad invisible. Estos consejos encuentran su fundamento en el Evangelio,
Por ejemplo, cuando Jesús invita al joven rico, si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 21. También se habla del famoso celibato por el reino de Dios. Nos dice en el Evangelio según San Mateo, también en el capítulo 19. Hay quienes se han hecho eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Es decir, que nosotros lo hacemos voluntariamente, entregamos nuestra vida y nuestras dimensiones humanas, antropológicas, en pro del reino de Dios. No lo hacemos como un capricho personal, no lo hacemos como una especie de encerramiento o aislarnos del mundo porque despreciamos al mundo. No, nada que ver con eso. Lo hacemos en pro del reino de Dios porque estamos convencidos de que el reino de Dios tiene que implantarse en la iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica explica lo siguiente: los consejos evangélicos son propuestos en una multiplicidad a todo discípulo de Cristo. Es decir, que lo que hace es que unifica a la persona para que se pueda ordenar en sus múltiples tareas que tiene dentro de la iglesia. En la orden religiosa o instituto religioso, en las tareas que le manda la congregación o la iglesia, etc. Y para ello se prepara para ello. La nueva comprensión de la vida religiosa o la vida carismática, bien, dentro del Concilio Vaticano II. Tradicionalmente, durante mucho tiempo, se hablaba de la vida religiosa como un estado de perfección superior. Pero el Vaticano II cambia un poquitico esa visión porque sabíamos ya que esa visión no era tan correcta. E introdujo un cambio importante en afirmar la vocación universal a la santidad. ¿A qué está llamado todo bautizado? A la santidad. Todo bautizado. Todo, sin excepción. No vamos a ir aquí a dar excepción, no. Todo bautizado está llamado a la vida santa, a que estemos con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la vida eterna, a la vida santa. Así, la vida religiosa, la vida contemplativa, la vida consagrada, no se entiende ya como un estado perfecto. No. Y nunca debió haber sido así. Sino como una forma carismática de vivir el Evangelio dentro de la iglesia. Una manera de vivir ese estilo de vida o una manera en la cual yo puedo seguir a Cristo y orientar mi vida a la santidad. Es a eso lo que se refiere la vida consagrada, la vida religiosa. La dirige o la redirige el Concilio Vaticano II hacia eso. Si todos estamos llamados a la santidad, lo puede ser como buen esposo, como buena esposa, una buena familia, un buen trabajador, bien, una persona que en el mundo también puede participar de ese proyecto, ese estilo de vida que es la santidad, y dentro de eso también está la vida religiosa. Y yo me atrevería a decir, también de eso están los ministros ordenados. No hay nadie superior ni nadie inferior. Todos estamos ordenados según nuestros ministerios y carismas a la santidad, a vivir la santidad en Jesús de Nazaret. La vida religiosa es un signo y un carisma. En la reflexión teológica posterior al Concilio Vaticano II se han desarrollado diversas interpretaciones de la vida religiosa. Como signo escatológico del reino de Dios, vivimos lo que queremos, lo que esperamos contemplar en el futuro, pero lo quiero empezar a vivir hoy en día, como carisma dado por el Espíritu de la Iglesia, porque es el Espíritu de Dios el que lo da a la Iglesia, bien, y como representación profética que recuerda la Iglesia su identidad, que es seguir a Cristo, que es hacer a Cristo presente en medio de nosotros. En cualquier caso, la vida religiosa constituye un don para la Iglesia. El Concilio Vaticano II enseña que la vida consagrada es un regalo de Dios para la Iglesia.
Eso no tiene por qué cambiar. En conclusión, para ir cerrando este tema eclesiológico sobre los ministerios de carismas, lo siguiente. La Iglesia, como pueblo de Dios guiado por el Espíritu Santo, se caracteriza por una rica diversidad de carismas, ministerios y formas de vida. Esta diversidad no constituye una división, todo lo contrario, es expresión de la acción del Espíritu que distribuye sus dones para la edificación de su cuerpo místico. Los ministerios ordenados garantizan la continuidad apostólica y la unidad de la comunidad. Los carismas enriquecen la vida eclesial con la creatividad del Espíritu. Los laicos realizan su misión en medio del mundo. La vida religiosa ofrece un signo profético en el reino de Dios. Desde esta perspectiva, la Iglesia comprende como comunidad de comunión y servicio, en diversidad de carismas, ministerios y formas de vida, donde todos los miembros, en la diversidad de sus vocaciones, participan de una misma misión, que es anunciar el Evangelio y construir el reino de Dios y su justicia en medio de nosotros. Con esto finalizamos. Gracias por habernos acompañado aquí en su corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Te ha acompañado Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, aquí en tu Santa Mónica Radio y TV+. Gracias, que tengan un buen fin de semana y que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa,